Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A22 versus al Poco M4 Pro 5G. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces, comencemos. En el Samsung A22 encontramos las siguientes dimensiones: 159.3 x 73.6 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además de esto funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo está únicamente la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el Poco M4 Pro 5G encontramos las siguientes dimensiones: 163.6 x 75.8 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 195 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que adicional a esto tiene la función del lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el puerto infrarrojo, el micrófono de cancelación de ruido y un altavoz. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior está el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y un segundo altavoz. En términos de diseño vemos dos equipos que distan demasiado. Por ejemplo, la parte posterior del Poco M4 Pro me encanta, con un estilo escarchado que hace que el celular resalte a primera vista, además de evitar que se ensucie al entrar en contacto con nuestros dedos, sumado al recuadro donde se encuentran los sensores fotográficos que logra hacer un buen contraste con todo lo que vemos, pese a estar construido a base de plástico. Por su parte, el Samsung A22 tiene un estilo más sobrio, con una textura lisa brillante que hace de esta zona sea un completo imán de huellas digitales, con un recuadro simple en donde se ubican sus sensores fotográficos. Además, este equipo, al igual que su rival, está construido con plástico. Ambos terminales cuentan con el sensor de huellas digitales en el lateral derecho, que funciona adecuadamente, no hay inconveniente alguno y es bastante seguro. Pasando a la parte frontal, en el Poco M4 Pro tenemos a primera vista un notch circular central que da una visualización excelente de cualquier cosa que estés proyectando en tu pantalla, pues no es tan intrusivo como si ocurre con su rival, que se queda con un notch en forma de gota de agua, que hace todo lo contrario. Si ponemos los equipos juntos, logramos apreciar que los marcos están mejor logrados y más reducidos en el Poco M4 Pro, que hace juego con la buena sensación en mano que brinda este dispositivo, un poco lejana a la de su rival, y no es por el peso ni nada de eso, pues son casi idénticos. La falla en el Samsung va más encaminada al estilo trasero que hace que se resbale de nuestras manos, así que ten cuidado con esto. Por todas las razones planteadas anteriormente, el ganador de diseño es el Poco M4 Pro. El Samsung A22 cuenta con el procesador MediaTek Helio G80 octa-core que corre a 2 GHz, acompañado con la GPU ARM Mali G52. El Poco M4 Pro 5G cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 810 5G octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Mali G57 MC2. El análisis de este apartado será muy interesante, pues se enfrentan dos chips que son fabricados por la misma empresa MediaTek, pero arranquemos con los puntajes obtenidos en AnTuTu, en donde arroja para el Samsung A22 202.152 puntos, mientras que para el Poco M4 Pro es de 359.784 puntos. Adicional a esto, que la velocidad de procesamiento también es mayor en el Poco, con 2.4 GHz para sus núcleos más veloces, a diferencia de su rival que solo se queda con 2 GHz. Ya pasando a la experiencia del día a día con aplicaciones cotidianas, vemos que no tendrás problema alguno con cualquiera de los dos dispositivos, solo debes tener cuidado con tener varias aplicaciones al tiempo, pues el Samsung A22 presenta errores como cierres inesperados o ralentización. Pasando a las aplicaciones de gran demanda gráfica como el Asphalt 9 o el PUBG, es donde podemos ver grandes rasgos quién es quién, pues por lo menos el M4 Pro se desenvuelve muy bien,
no veo lag ni tampoco un calentamiento excesivo. Mejor dicho, la cosa pinta excelente. El problema lo lleva su rival, el Samsung A22, en donde se torna un poco torpe, presentando lag, ralentización y aumento de la temperatura superior a la que se aprecia en su rival, pues siento que este dispositivo, por el procesador que lleva, no fue diseñado para esto, sino simplemente para aplicaciones de uso cotidiano, razones suficientes para establecer como ganador en procesador al Poco M4 Pro. En el Samsung A22 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 6 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 14 horas y 48 minutos aproximadamente. En el Poco M4 Pro 5G tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 2 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 12 horas y 16 minutos aproximadamente. En batería vemos que ambos dispositivos cuentan con una capacidad de 5000 mAh, pero distan completamente en cuanto a la energía de carga, pues el A22 se queda con unos nefastos 15 watts, mientras que su rival llega hasta los 33, lo que se traduce en tiempos de carga bastante lejanos. Por lo menos el M4 Pro lo hace en 1 hora. Con las pruebas que realizamos nosotros, la diferencia es un poco corta en cuanto a la autonomía, pero igual sigue siendo una diferencia considerable, pues el M4 Pro es de 12 horas frente a las 14 horas y 48 minutos de su rival, y en este punto considero que sí juega un papel fundamental la tecnología AMOLED que tiene este dispositivo de Samsung, que logra tener una duración en su batería por más tiempo, a pesar de no tener los mismos 5000 mAh del rival. Por estos motivos, el ganador en batería es el Samsung A22. El Samsung A22 viene con un panel AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 274 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Poco M4 Pro 5G viene con un panel LCD de 6.6 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 399 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. Este apartado me trajo muchos inconvenientes, pues si bien el Samsung A22 posee un panel AMOLED que obviamente en tecnología es superior al LCD, sus características hacen que estas cualidades positivas se reduzcan demasiado. Te explico el porqué. En primer lugar, tenemos que el A22 tiene una resolución HD Plus frente a la resolución Full HD Plus del Poco M4 Pro, y además de esto, el A22 cuenta con 274 de densidad de píxeles frente a los 399 de su rival. Entonces aquí es donde entra mi dificultad, pues si bien, como lo dije anteriormente, en tecnología el panel AMOLED es superior al LCD, con esas características van a dar unas considerables diferencias, que si bien en el Poco M4 Pro por su panel no tendrá la mejor optimización o la mejor paleta de colores, sí te va a dar una resolución más potente con buena definición de la imagen, cosa con la que peca su rival, que tendrá una buena saturación y paleta de colores, pero sin definición y nitidez, que sí tendrás en el dispositivo de Poco. Además, debemos sumarle el hecho de que el M4 Pro cuenta con un notch circular que es por lejos mejor en experiencia visual que el aburrido notch en forma de gota de agua de su rival. Y para rematar, tenemos que el Samsung no tiene Gorilla Glass como protección adicional de pantalla, como si lo hace el Poco, que tendrá su versión Gorilla Glass 3, razones más que suficientes para dejar como ganador en este apartado al Poco M4 Pro. El Samsung A22 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de igual forma de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal, tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. El Poco M4 Pro 5G ha incluido un total de 2 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un lente gran angular de 8 megapíxeles.
Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.45. Aquí vemos dos equipos que cuentan con distinta cantidad de sensores fotográficos principales, por lo menos el Samsung tiene 4 frente a los 2 del Poco M4 Pro, que si bien en términos de calidad no dicen mucho en una comparación, pero aquí no aplica, pues de entrada vemos como las imágenes que obtenemos con el A22 son por mucho superiores a las de su rival, pues poseen un mejor enfoque, claridad y nitidez que tal vez peca su competidor. Pero no con esto quiero decirte que las imágenes tomadas por el Poco son tan malas, sino que al compararlas con las del A22 sí distan en cuanto a calidad se refiere. Pasando a condiciones de baja iluminación, sí vemos cómo decaen los resultados, pero el Samsung A22 sigue teniendo una leve ventaja de lo que apreciamos con el Poco M4 Pro, debido en parte a que sabe aprovechar mejor la cantidad de luz que entra por su sensor, que se potencia en gran medida al activar el modo noche, resaltando aún más esos tonos que tal vez no se aprecian adecuadamente en fotos nocturnas normales. Por el lado del Poco sí vemos que brinda unos resultados decentes, pero algo desenfocados, sobre todo en la parte central de cada fotografía, que sí se logra apreciar de igual forma una diferencia al activar el modo nocturno, pero no alcanza a igualar los resultados del A22. Por estos motivos, el ganador es el equipo de Samsung. Para el Samsung A22 en RAM nos toparemos con una única versión de 4 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Poco M4 Pro 5G en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En las diferentes versiones que tenemos de ambos equipos, debemos resaltar que el M4 Pro cuenta con dos versiones de RAM de 4 y 6 GB, que por lo menos es superior a la única versión de 4 GB del Samsung. Ya en términos de almacenamiento sí están parejos, con las mismas versiones de 64 y 128 GB, pero por esa versión extra de RAM daré como ganador del apartado al Poco M4 Pro. El Samsung A22 le gana al Poco M4 Pro en batería y cámara. Por su parte, el Poco M4 Pro le gana ampliamente al Samsung A22 en los siguientes aspectos: diseño, procesador, pantalla, RAM y almacenamiento. Este enfrentamiento me resulta bastante interesante, pues a pesar de la diferencia de precio pensaba que estaría más reñido, pues el Samsung A22 ha traído buenos resultados en enfrentamientos pasados, pero veo que aquí el equipo más costoso, el M4 Pro, como era de esperarse por lógica, le gana al A22, siendo contundente y únicamente pecando en cámara y tal vez algo en batería. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.